le vamos a dar inicio al taller. Mi nombre es Sebastián Barat Cabal, soy de la regional Guaminí-Carué. Les voy a mencionar, recordar que en la sala no se puede fumar, les voy a pedir que silencien los celulares y mantener un orden, respetar al disertante. La duración del taller son 40 minutos. Venimos un poco retrasados y una gran concurrencia, así que les vamos a pedir que en el momento de las preguntas seamos ordenados. Va a ser en orden de cómo levantemos la mano y bueno. El disertante, es Leandro Omar Abdelhadi. Nos va a dar el taller sobre silajes de maíz y sorgo por producción y costos, potencia en la ganadería argentina en todos los ambientes. Él es médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Ciencia y Nutrición Animal, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, INTA Balcarce. Tiene más de 20 años de experiencia en nutrición bovina y trabaja como consultor desde el norte de Estados Unidos hasta el sur de Argentina y Chile, más países de Unión Europea. Además, es productor de ciclo completo en Buenos Aires. Así que le damos lugar a Leandro. Muchas gracias a todos por estar acá. La idea es compartir algo de la experiencia e información en relación a lo que es silajes de maíz y sorgo. Siempre como marco introductorio me gusta decir que en Argentina, independientemente de la zona agroecológica en la que nos toque producir, la ganadería tiene una dependencia del pasto y ese pasto en general se caracteriza por tener una producción estacional, ya sea en región pampeana, como podemos ver en una pastura templada cuya producción se distribuye con una curva bimodal, en una región en donde básicamente la producción es invernal, como puede ser el sudoeste de la provincia de Buenos Aires en alguna región, o como podemos hablar en el norte nuestro, en donde la producción básicamente es unimodal, dependiente de las lluvias, con praderas tropicales. En esta distribución estacional de la producción de la oferta forrajera nos encontramos con una demanda permanente que la ganadería pone al sistema y eso nos hace automáticamente preguntarnos con qué debemos suplementar. Y cuando hablamos con qué suplementar, siempre se nos viene a la cabeza el uso de granos de cereales, especialmente maíz, quizás ha sido el caballito de batalla por años. Cuando uno hace un ranking de suplementos disponibles en el mercado ganadero argentino y ese ranking lo ajusta por costo de la tonelada de materia seca, en general silos de maíz y sorgo aparecen como dos alternativas más que interesantes por costo a la hora de aportar tanto volumen para resolver un problema de déficit en oferta forrajera como también un aporte energético dependiente de la relación grano-planta de los cultivos. Entonces, con este concepto, los silajes en la ganadería argentina han entrado en cría tanto para sostener carga o resolver condición corporal en una vaca seca preñada a lo largo del otoño-invierno. Y es así que hay casos, digamos, bastante exitosos de la implementación en donde las vacas en el estadio seca preñada comen silaje en autoconsumo. ¿Para qué? Para resguardar oferta forrajera para el periodo del parto y que me permita llegar con una alta condición corporal al parto y poder tener una lactancia con suficiente cantidad y calidad de forraje que me garantice la próxima preñez y la crianza de ese ternero. Y cuando estos sistemas se ajustan a la máxima utilización de forraje en pastoreo directo, resolviendo el periodo crítico con este tipo de recursos, nos permiten estabilizar índices. Fíjense que estos son 7 ciclos cerrados de un planteo de cría de cuenca al salado de alta carga sobre un total de 879 hectáreas, preñeces estabilizadas en 92% en 7 ciclos e índices de destete de 88%, con planteos que arrancaron con cargas en torno a 300 kilos de carne por hectárea y se fueron a cargas en torno a los 700 kilos de carne por hectárea, más del doble de kilos por unidad de superficie, sin resignar índices. Esto quiere decir que vacas bien alimentadas
podemos básicamente sostener índices, pero a su vez, obviamente, si a todo el sistema lo pensamos en su conjunto, cuando crecemos en alimentación y crecemos en base forrajera, obviamente también crecemos en carga y en producción. También entraron en invernada, sustituyendo al pasto como suplemento en pastoreo. Esto es básicamente una revisión de trabajo que hice hace unos años, en donde lo que nosotros tenemos acá son animales suplementados en pastoreo versus un control sin suplementar, siempre hablando de suplementación con silajes, y el efecto sobre ganancia de peso y carga. ¿Cómo se interpreta esto? Entre un 15 y un 65% de la dieta base materia seca como silajes me permite, sin tener efectos sobre la ganancia de peso, o sea, no hay efectos significativos sobre la ganancia de peso, incrementar la carga prácticamente en la misma magnitud en que el silaje es incorporado en las dietas. Si meto 35% de silo en la dieta, no modifico ganancias de peso y puedo incrementar la carga en un 40%. Entonces, de esa forma uno puede diagramar sistemas conociendo obviamente la base forrajera que tenemos, forzando, si se quiere, una sustitución conociendo este tipo de información. También han ingresado los silajes en los sistemas como base forrajera directamente, y esto lo hacemos mucho en ambientes subtropicales a tropicales, o como puede ser el norte nuestro, en donde ustedes saben que hay 6 meses que llueve y 6 meses que no llueve. En los 6 meses que no llueve, en donde no hay problemas de piso para un autoconsumo, como podemos tener en otro tipo de ambientes, el uso de silajes como base en la alimentación, con una corrección proteico-mineral en diferentes categorías, nos puede permitir recrías más que satisfactorias para lo que uno aspira en ese tipo de sistema. O sea, concentrar muchas patas en un rincón del campo recriando con una base de silo para poder llegar al momento en que la oferta de esa pradera tropical está en su esplendor en cuanto a cantidad y calidad, para producir la mayor cantidad de carne posible en pastoreo directo. También han entrado en tanto el maíz como el sorgo como suplemento en pastoreo, y nos han mostrado que los dos funcionan por igual. Estos son trabajos hechos sobre praderas de clima templado, suplementando animales en pastoreo, comparando animales consumiendo 100% de pasto de alta calidad contra un tratamiento suplementado con silo de maíz al 40% de la dieta o con silo de sorgo al 40% de la dieta, siempre base materia seca, y lo que encontramos es que no hay efecto sobre la ganancia de peso vivo. Donde está el efecto básicamente es en la carga. En este trabajo publicado hace unos años, lo que vemos es que la carga de animales consumiendo solo pasto estuvo en 2,6 cabezas por hectárea contra las 4,6 cabezas por hectárea, ganando el mismo peso por animal y por día consumiendo pasto más silo de sorgo o silo de maíz. También entraron en feedlot, tanto para sistemas de recría como sistemas de terminación, pensando básicamente en la fibra, y ya hay muchos feedlot industriales que desde hace años hacen recrías, incluso en autoconsumo, como vemos esto, que en el caso del oeste de la provincia de Buenos Aires, consumiendo tanto los silajes en autoconsumo como el concentrado también, como ustedes saben, mediante el agregado de sal, en donde vemos recrías más que satisfactorias sobre un gran número de animales, autoconsumiendo silos como también el concentrado que corrige. Entonces esto nos muestra que el uso básicamente de los silajes nos da un sinnúmero de posibilidades, pero acá es donde hay 5 puntos que, si bien son cuestiones que siempre machacamos, no hay que dejar de machacarlas, porque es lo que significa, digamos, la posibilidad de tener un resultado satisfactorio o no por el uso de este tipo de tecnología. En primer lugar, lo que es rendimiento de cultivos. No es lo mismo ensilar cultivos de bajos rendimientos que ensilar cultivos de alto rendimiento, y para eso tenemos que trabajar. Esto, lo que se ve acá es el costo actualizado por tonelada de materia seca en dólares de un silo de sorgo o un silo de maíz listo para usar. Esto es promedio de silo bolsa y silo pisado. Y lo que se ve es que en la medida que el rendimiento disminuye hacia la derecha, lo que ven adelante es rendimiento en toneladas de materia verde, y atrás de las dos líneas rendimiento en toneladas de materia seca. A medida que el rinde disminuye, el costo por tonelada de materia seca aumenta sustancialmente. Entonces no es lo mismo picar un cultivo de 20 toneladas, como uno lamentablemente ve en varios ambientes en Argentina,
que hoy nos está dando un silo de sorgo de $100 por tonelada de materia seca o un silo de maíz de $135 por tonelada de materia seca, que picar un cultivo de 60 toneladas de materia verde o 21 de materia seca, que nos da un silo de sorgo de $45 por tonelada de materia seca o un silo de maíz de $62 por tonelada de materia seca. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la diferencia en rendimiento nos permite básicamente poner o destinarlo a una u otra categoría. Y quizás en maíz hasta ahora para los productores era mucho más fácil para los ganaderos que no somos buenos agricultores lograr rendimientos. Y el sorgo en general, para quienes lo tratan como un cultivo agrícola y realmente hacen todo bien, no era un problema el rendimiento, pero hoy, gracias a la tecnología que nos permite, mediante el uso de graminicidas, hacer sorgo en lotes complicados como este de pasto cuaresma, podemos garantizar rendimientos con tan poca agua como la que tuvimos en Cuenca del Salado este año, de 180 milímetros en el ciclo de cultivo, más que interesantes con sorgo. Y esta tecnología hoy disponible a nivel productor en el país es la tecnología que le da resistencia al sorgo contra el uso de imidas o linonas, que nos permite obviamente controlar el principal problema que tiene el sorgo, que es de gramíneas durante el ciclo de producción. Entonces, un silaje de alto rendimiento nos permite tener alimento barato que incluso entra en un planteo de cría. Quizás cuando arrancamos con el tema de silajes, empezamos en estos sistemas como el que yo le mostré, en donde en alta carga en cría el silaje entraba resolviendo condición corporal de vaca seca preñada durante todo el invierno. Pero a los costos actuales y en rendimientos bajos, uno se empieza a rascar la cabeza y dice, no, la verdad que hay otras alternativas mucho más baratas para sostener condición corporal de vaca seca preñada que ensilar un cultivo. Claro, depende del rendimiento. Fíjense, estas son las vacas por hectárea de silaje que uno podría llegar a manejar en 3 meses de invierno, consumiendo 1.2 toneladas de materia seca por vaca, en función del rendimiento. Entonces, un cultivo de alto rendimiento no solo me permite manejar más vacas por cada hectárea de silo, unas 15 vacas, en comparación con un cultivo de bajo rendimiento que me permite no más de 4 vacas y media, sino también lo diferente es el costo. Darle de comer a una vaca con un silo que me rindió esto, me permite invertir entre 56 y 68 dólares según sea sorgo o maíz, pero si el cultivo rinde poco y el costo por tonelada de materia seca es alto, el costo de alimentar esa vaca es de 122 dólares con sorgo o 158 dólares con maíz, con lo cual ni pienso en usarlo en vacas. ¿Está bien? Entonces, partamos de un rendimiento que nos permita un sinnúmero de posibilidades con este tipo de cultivo. En segundo lugar, ¿cuándo estamos ensilando tanto maíces como sorgo? Y en este sentido lo que tenemos que saber es cómo se mueven los componentes en la planta según la madurez. Este es un gráfico bastante interesante que lo que muestra es que dentro de lo que se llama Harvest Window o ventana de picado para maíces sileros, que tienen buen stay green y alta relación grano-planta, en general la digestibilidad de la fibra que se ve en color rosa no cambia demasiado y lo que aumenta con el avance en la madurez es el contenido de almidón y se diluyen los componentes fibrosos de la planta. Entonces, si yo me paro en esta ventana, ¿cuándo tomo la decisión de ensilar maíz? Lo más hacia la derecha posible, porque si no pierdo en digestibilidad de planta y gano almidón, obviamente voy a estar ganando digestibilidad de la planta entera. Viendo lo mismo en fotos, es más o menos esto. Este tipo de maíces nos permite llegar con una planta relativamente verde a un estadio óptimo, como puede ser el 2/3 de línea de leche. Y fíjense qué interesante el porcentaje de materia seca. Muchas veces la gente asocia porcentaje de materia seca con el estado de la planta y en realidad el porcentaje de materia seca depende de la relación grano-planta. Si yo puedo tener una planta amarilla con una espiga chiquitita así y tener un bajo porcentaje de materia seca, y puedo tener una planta casi totalmente verde como esta, con una mazorca así, con alta relación grano-planta y un alto porcentaje de materia seca. Entonces la alta materia seca viene de una alta relación grano-planta y eso no es un problema a la hora de confeccionar el silo. El problema es cuando yo tengo una planta seca, ¿está bien? Entonces lo que sí hay que saber es que en maíces, entre un estadio grano lechoso y un estadio de 2/3 línea de leche, en general se define el 35% del rinde en maíces templados de materia seca por hectárea. Entonces picar temprano es automáticamente resignar rendimiento. Y si resignamos rendimiento, lo que hacemos es subir el costo del alimento. Entonces no tiene ningún sentido anticipar momentos de ensilado conociendo esto y lo que vimos anteriormente.
Cuando hablamos de sorgo y hablamos de rendimiento en materia seca por hectárea, sin dudas que hablamos de materiales graníferos, de alta relación grano-planta. Fíjense, para diferentes biotipos de sorgo, forrajero, doble propósito, silero, granífero, los que más materia seca por hectárea producen en general son los graníferos, y dentro de eso el 50% del rinde en materia seca por hectárea tiene que ver con la panoja. Entonces, de vuelta al grano y la relación grano-planta es lo que domina a la hora de tomar la decisión, y por eso en el caso de sorgos, esperar significa ganar materia seca, ganar almidón, ganar digestibilidad en cada kilo y rendimiento de silo que producimos. Por eso, entre pastoso y duro sería el estadio óptimo a la hora de pensar en ensilado. Hagamos un simple cálculo, pensemos en una hectárea de maíz, no pensemos en los extremos, pensemos en una situación intermedia de unas 40 toneladas de materia verde por hectárea, que son unas 14 toneladas de materia seca. Si yo me anticipo en el ensilado, lo único que estoy haciendo es resignando el rendimiento por hectárea. Resignar rendimiento por hectárea, en maíz hablé de 35%, pero en sorgo incluso es mayor. ¿Por qué? Porque la panoja representa el 50% del rinde en materia seca por hectárea. Entonces eso automáticamente sería, en un cultivo que potencialmente nos puede dar 14 toneladas, estar dejando de cosechar prácticamente 5. Y 5 toneladas de materia seca por hectárea, hoy, con una conversión de 8,8 kilos de materia seca de silo para hacer un kilo de carne, son $800 por hectárea. Entonces es un montón de plata la que está en juego simplemente por anticipar el momento de ensilado a un estadio no óptimo en donde todavía no está el almidón consolidado. Nos preocupamos mucho por la relación grano-planta, y cuando entra la máquina tenemos que tener claro que ese grano necesita tener una lesión física para que el animal realmente pueda hacer un uso del mismo. Entonces, para eso existen dispositivos específicos de la maquinaria que se denominan crackers, que son diferentes para sorgo que para maíz, con diferente tamaño de diente, diferente diámetro de rodillos, etcétera, y que en realidad sobre los cuales las empresas en el mundo han trabajado y muchísimo detrás de mejorar este tipo de tecnología. Lo que sí, no podemos darnos el lujo que, teniendo la tecnología tanto para maíz como para sorgo hoy, encontrarnos esto en materia fecal, porque ahí sí todo el rendimiento por hectárea que buscamos lo terminamos perdiendo de transformar en carne o leche por no haber procesado adecuadamente el grano. Y ni les digo en el caso del sorgo, que es un grano mucho más complejo, de una granulometría mucho menor, que tiene básicamente, al igual que el maíz, un endosperma córneo y un endosperma harinoso, el harinoso donde está el almidón más fácilmente digestible, pero tiene un agravante adicional en relación al maíz, que dentro de los endospermas, básicamente dentro del córneo, hay una muy compleja matriz proteica que envuelve los gránulos de almidón y no permite básicamente a ese almidón, si yo no lo expongo, que sea atacado por flora ruminal y aprovechado. Por eso el pericarpio que rodea el grano tiene que estar lesionado. Si ese pericarpio no está lesionado, difícilmente pueda sacarle rédito a la cantidad de almidón que tengo localizada acá adentro. Ustedes me dicen, sí, pero es un grano chiquitito, ¿es fácil? La verdad que no es fácil. En este sentido hay que trabajar en una combinación de tamaño de picado con el uso de crackers y a su vez también con el estado de madurez del cultivo, pero lo que no puede pasar es lo que muestra esta imagen, que dice que sobran los malos ejemplos. Cuando la dieta tiene grano de sorgo sin un procesamiento adecuado a la hora del ensilado, las bostas básicamente son el fiel reflejo de eso. Entonces todo ese grano por hectárea que cosechamos termina en materia fecal sin ser aprovechado por los animales. En sorgo la tecnología ha avanzado y hoy ya en el mercado argentino tenemos este tipo de dispositivos que nos permite, tanto como nos permitió el cracker específico de sorgo, trabajar a una longitud teórica de corte un poquito mayor a la del cracker específico de sorgo y lograr un buen procesamiento de grano. Esta es una evaluación que hicimos y publicamos el año pasado acá en Argentina sobre el cracker Schrelich, que se pensó para maíz en Estados Unidos y nosotros lo evaluamos en sorgo acá, en donde básicamente lo que vemos es un mayor largo de fibra en comparación con el no craqueado y el cracker específico de sorgo. Más fibra larga me permite el uso de este tipo de dispositivo y mayor cantidad de partículas finas cuando hacemos la separación con las bandejas de Penn State. Y cuando hacemos evaluaciones in vitro o evaluaciones in situ con animales fistulados, en general no vemos diferencia entre cracker Schrelich
tanto en degradabilidad in vitro como in situ, pero sí entre ambos y el no uso de cracker, lo cual nos hace tomar una decisión de que sin dudas el craqueado es necesario. Y quizás lo más interesante de este trabajo, ¿saben qué es? Que hasta ahora un contratista que venía al campo tenía que venir con un cracker de maíz y un cracker de sorgo y tenía que andar cambiando de uno a otro dependiendo del cultivo que iba a ensilar, lo cual no era tarea fácil lograr, y además no todos los contratistas tienen ambos crackers. Ahora con un único cracker sabemos que podemos trabajar adecuadamente en maíz, incluso con longitudes teóricas de corte mayores, procesando adecuadamente el grano, como también lo podemos trabajar en sorgo con longitudes teóricas de corte un poquito mayores a las que usamos con el cracker específico, logrando un buen procesamiento. Este trabajo se complementa con un trabajo que en este momento estamos corriendo en la Universidad de Florida en Estados Unidos, utilizando silos de sorgo bajo los mismos tratamientos en alimentación animal, resultados que van a estar disponibles para el año que viene. Entonces, si hacemos un simple cálculo sobre el mismo cultivo de 40 toneladas, supongamos un cultivo de 6 toneladas de grano por hectárea, no craquear ese grano implica que no menos del 30% termina en materia fecal sin ser digerido. Y en sorgo me atrevería a decirles que más que eso. Pero tomemos 30% nada más. 30% de 6 toneladas son 1.800 kilos de grano, que si lo transformamos en carne son 235 kilos de carne, básicamente, que representan $350 adicionales por cada hectárea ensilada, que si no rompemos el grano, terminan en la bosta sin ser aprovechado. Ya un poco para ir terminando, a la hora de el sellado de los hilos siempre está la discusión, y lamentablemente es algo que seguimos planteando, no, ¿tenemos que tapar un silo o no lo tenemos que tapar? Y la verdad que eso yo trato de explicarlo siempre con la teoría de la salamandra. La salamandra es una estufita, quizá en Córdoba acá no hace mucho frío hoy, digamos, pero en provincia de Buenos Aires está bastante fresco, que sabemos prenderla para calentarnos en el invierno, que tiene una puertita por donde le metemos la leña, que en este caso sería más o menos un silo, que tiene básicamente un tiraje, que es lo que cerramos o abrimos para que entre aire, que sería más o menos tapar o tapar bien o no tapar bien, y que tiene por debajo una canastita en donde lo que termina quedando es la ceniza después que se consumió la leña. Bueno, en un silo pasa lo mismo. Si yo le cierro el tiraje, le pongo el plástico arriba, digamos, el consumo de nutrientes se termina y lo que colecto acá abajo es poca ceniza. Si yo le dejo el tiraje abierto, o sea, no tapo adecuadamente, los nutrientes se siguen consumiendo y de esa forma la cantidad de ceniza que se colecta en general en la superficie del silo es muy alta. Y es lo que está midiendo este valiente con la cinta métrica, que es lo que se ve de otro color en la superficie de ese silo. Y eso que se ve de otro color es donde nos concentramos en hacer un trabajo de evaluación sobre 50 silos distribuidos en toda la región pampeana argentina, que publicamos en un congreso de Dairy Science en 2014 en Estados Unidos, en donde lo que hicimos fue comparar básicamente la calidad de lo que había aquí con la calidad de lo que había en el corazón del silo. ¿Y qué es lo que encontramos? Básicamente, fíjense, esto es la superficie de los 50 silos y esto es el corazón o centro de los 50 silos. En general, ¿qué es lo que encontramos en la superficie? Más cantidad de cenizas y menos materia orgánica, obviamente. ¿Por qué? Porque al haber aire, obviamente el pH sube, aparecen bacterias aeróbicas, levaduras y hongos que se terminan consumiendo todos los nutrientes, mientras que en el corazón del silo lo que había era un pH bajo por la ausencia de oxígeno, mucho menos cantidad de ceniza y un contenido de materia orgánica alto. Entonces, cuando intentamos relacionar nosotros los días desde que se habían hecho los silos con las pérdidas de materia orgánica encontradas o la compactación como herramienta para mejorar o reducir las pérdidas contra las pérdidas de materia orgánica encontrada, ¿qué es lo que vimos? Que no había relación, una nube de puntos. Lo que nos estaba diciendo que hay otros factores tan o más importantes que estos factores aislados en reducir las pérdidas, por ejemplo, tapar o destapar adecuadamente. Entonces, cuando estimamos lo que estaba expuesto en la superficie de los 50 silos evaluados, que en promedio medían 3,70 metros de altura, de 2 a 6,8 metros en total, eran silos en donde se estaba exponiendo
4.398 metros cúbicos en promedio de material. De eso, 291 toneladas de materia orgánica era la expuesta, y de eso lo que terminábamos perdiendo, de acuerdo a los resultados del trabajo, es el 23,9%, 69 toneladas. Si nos concentramos en el mismo cálculo del cultivo de 14 toneladas maíz o sorgo, son unas 12,7 toneladas de materia orgánica. Si de eso en la superficie se expone un 20%, y de ese 20% expuesto en la superficie se pierde el 23,9%, eso quiere decir que se fuman por cada hectárea ensilada en la superficie 600 kilos de materia orgánica que nadie los ve. Y 600 kilos de materia orgánica son 75 kilos de carne, que son $112 adicionales por cada hectárea que estamos ensilando. Y para terminar, la extracción y suministro. A mí lo que me interesa es que todo esto que hice, desde el momento que tomé la decisión de que el silo entra en mi sistema, y todo lo que hice para producir el mejor cultivo posible y hacer todo bien, yo tengo que asegurarme que termine llegando a la boca del animal. Y en esta etapa de la extracción y suministro hay muchísimo en juego. La hagamos con maquinaria en forma mecanizada o la hagamos con los dientes del animal. Nosotros hicimos dos trabajos básicamente, uno mostrando que entre el corazón del silo, la cara y lo que llega al comedero se pierde linealmente digestibilidad y lo que sube es el pH, o sea, exposición al aire, y un segundo trabajo que es este, usando una cámara termográfica, en donde lo que correlacionamos fue la temperatura encontrada en la cara de los silos en áreas frías y calientes con la calidad real. Y ¿qué es lo que encontramos? Que en general lo que se pierde en promedio entre lo que hay adentro del silo y lo que termina llegando al comedero son entre 3 y 5 puntos en materia de digestibilidad. Pero yo quiero que vean simplemente una imagen, para no entrar, porque estos son cosas publicadas y para quien quiera está disponible, me manda un mail y yo se lo mando, pero yo siempre digo, una imagen vale más que 1000 palabras. Esto es un silo en California, en el Valle de San Joaquín, de donde muchos vamos a aprender y muchos productores van y miran y sacan ideas y demás. Es el típico manejo de un silo californiano, un silo aéreo de esas características, en donde como le da el balde al productor ese, entra por lateral, consume el tercio este hoy, el tercio del centro mañana y el último tercio al tercer día. ¿Por qué? Porque le queda cómodo al palero entrar por el costado y consumir de esa forma. Cuando yo me puse de costado y tomé la imagen termográfica, miren lo que muestra la imagen termográfica. ¿Qué es lo que está mostrando? Que hasta donde el oxígeno puede entrar, de acuerdo a la compactación que hay ahí, lo que estamos teniendo es material incinerado. Lo que termina llegando al comedero es basura. ¿Por qué? Porque esta cara tiene 72 horas de exposición al aire. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese productor? En vez de sacar 1,50 m en 3 veces... 1,50 m por día en 3 veces y tardar 3 días en recorrer toda la cara, lo que tiene que hacer es sacar 50 centímetros de toda la cara todos los días. Entonces el 100% del silo que se oxigena se consume en el día y de esa forma la calidad que hay adentro del silo termina llegando al comedero. El mismo cálculo que hicimos en los casos anteriores, y para terminar con el cultivo de 40 toneladas de materia verde y 14 toneladas de materia seca, esos 3 puntos con 63 de promedio en digestibilidad entre lo que tenemos guardado y lo que llega al comedero representan en ese rendimiento por hectárea 508 kilos de materia seca digestible que se fuman en el camino y nadie los ve. ¿Está? Y 508 kilos de materia seca digestible, si lo convertimos en carne, prácticamente son 90 kilos de carne adicionales, o sea, $135 adicionales por cada hectárea que estamos ensilando. No puse el ejemplo en leche, pero si acá hay productores lecheros, gente que se dedica al tema lechería, sin duda que los números para lechería son mayores todavía, porque la conversión es mejor. Entonces, hagamos un resumen rápido. No es lo mismo producir un cultivo de 40 que producir un cultivo de 20. O sea, el valor de la tonelada de materia seca pasa de 80 a 140. Entonces eso nos acota muchísimo las posibilidades de uso de la tecnología ensilados en una situación o la otra. Recordemos que hablamos de lo que podemos llegar a resignar por tomar una mala decisión de ensilar temprano, lo que podemos llegar a resignar por no procesar adecuadamente los granos, lo que podemos llegar a resignar por no tapar adecuadamente un silo, lo que podemos llegar a resignar
por básicamente no extraer y suministrar adecuadamente lo que tenemos ahí. ¿Saben cuánto es la diferencia por decidir y hacer lo correcto? Que es simplemente decidir y hacerlo. No hay que gastar más plata, hay que decidir y hacerlo. Son 1.425 dólares. Ese es el costo de 1,5 hectáreas de silo de maíz o sorgo en promedio, desde que sembramos el cultivo, incluyendo el valor de la tierra, hasta que tenemos el silo listo para usar. Entonces, por cada hectárea en donde decidamos y hagamos las cosas bien, tenemos el valor potencial del valor de 1,5 hectáreas del mismo cultivo ensilado. Para terminar, una frase que me dijo un productor amigo, que él se dedicaba a vender maquinarias agrícolas y le iba bien, y había gente que se dedicaba a vender maquinarias agrícolas y no le iba tan bien. Yo me dedico a producir carne en una empresa familiar en región pampeana argentina y me ha ido bien, y hay gente que se ha dedicado a producir carne en Argentina y no le ha ido tan bien. La realidad es que no hay actividades buenas o malas, el éxito depende de quienes la gerencian. Gracias por la atención y creo que tenemos unos minutos para preguntas. Bueno, si hay preguntas, vamos en orden de cómo levanten la mano. ¿Usted recomienda el uso del cracker en la máquina? Sin dudas. Sin duda, no. O sea, la mejor herramienta que tienen para tomar la decisión, hay unas bandejas que se llaman separador de Penn State de la Universidad de Pensilvania, que son 4 bandejas con diferentes agujeros. Cuando arranca la máquina a trabajar sin cracker, usted agarren una muestra de maíz o de sorgo, métanla en el separador, zarandeen la muestra y váyanse a la bandeja 2 y 3, 2 y 3 en maíz o a la 3 en sorgo, y fíjense cómo está el grano. Y después tomen la decisión. Y si no les alcanza con eso, se van a las bostas, las vacas, el día que se comen el sorgo, toman una muestra y hagan un análisis de almidón, y a su vez hagan un análisis de almidón en el silo, y después me mandan un mail y hay una ecuación en donde uno poniendo básicamente el almidón en la materia seca de la dieta contra la bosta, nos da con una altísima precisión, tanto en lechería como en carne, el porcentaje de almidón que terminó en materia fecal sin ser digerido. Y ahí nos terminamos de convencer. O sea, realmente a veces uno dice, bueno, la energía que me falta se la estoy poniendo con grano de afuera, pero justamente eso es lo que es caro, digamos. O sea, nosotros tenemos un montón de kilos de grano por hectárea, que muchas veces, digamos, no, porque la energía entra de afuera, no, porque usamos determinadas fuentes X, pero esos kilos de grano por hectárea que tenemos en el cultivo, la forma de que el animal lo transforme en carne o leche es que ese almidón esté expuesto. Una cosa más, y que por una cuestión de tiempo la saqué, el almacenaje en el tiempo es muy importante. Hoy sabemos que cuando uno almacena un silo en el tiempo, una vez que el silo se estabilizó, continúa habiendo una proteólisis enzimática que lo que hace, ¿vieron esa microscopía electrónica que yo mostré de la matriz proteica que envuelve los gránulos de almidón? Bueno, produce una disrupción de la matriz proteica que envuelve los gránulos de almidón y hace que ese almidón con el tiempo de almacenaje sea más disponible. ¿Cuánto? Una revisión presentada por un grupo en Brasil en el International Sales Conference 2015 muestra que con 30 días de almacenaje lo que se gana en digestión de almidón es 0,28% por día en los primeros 30 días, y del día 30 en adelante seguimos ganando, pero a una tasa menor, a una tasa de 0,033% por día. Entonces, cuanto más tiempo está almacenado un silo de maíz y sorgo, más disponible va a ser el almidón a igual nivel de procesamiento de grano. Acá le va. ¿Ese tiempo que decía con inoculante o sin inoculante? Ese tiempo, en realidad, digamos, todos los trabajos estos que muestran, en realidad son trabajos en donde está usado un aditivo, un inoculante. O sea, que en definitiva lo que busca no es tener un efecto sobre el almidón, sino un efecto sobre acidificar rápidamente ese silo y estabilizarlo lo antes posible. Lo que pasa es que hasta ahora, si yo venía hace 10 años acá, hace 10 años yo te decía que hacer un silo era más o menos como tomar una muestra de planta prepicada, meterla en el freezer y sacarla dentro de X cantidad de tiempo, y esa muestra iba a estar igual que el día que la metí en el freezer. Hoy sabemos que eso no es así. Hoy sabemos que dentro del silo el material sigue cambiando en el tiempo de almacenaje. En un silo totalmente hermético y sellado y con un pH estabilizado. Para que voy a... ¿Se puede...? O que, bueno... Estaba el señor...
Refiriéndose al sorgo, en el caso del sorgo blanco o del sorgo con tanino, y eso cuantificado en función de las pérdidas por las palomas, por todo lo que significa sembrar un sorgo blanco. Cuando hablamos de sorgo, yo hablé que tanto en maíz como en sorgo la clave es relación grano-planta. En muchos ambientes en Argentina, si no hay tanino, no hay grano. ¿Está bien? Ahora, el cuco de los taninos, ¿saben dónde se termina? En el proceso de fermentación. O sea, los taninos son polifenoles. Los polifenoles, cuando uno fermenta un silo, se degradan y el producto final, llámese silo o llámese grano húmedo de sorgo, pero con más de 26% de humedad, que es lo que garantiza que va a haber una fermentación láctica, terminan siendo la misma cantidad que si hubiéramos partido de un material de bajo tanino. Entonces, si el producto que vamos a usar es silo de sorgo o grano húmedo de sorgo con más de 26% de humedad, el tanino no es un problema. El tanino debe estar, porque si no, no tenemos grano al momento del picado. ¿Está bien? Quizás en Estados Unidos no es un problema, porque no está la presión de aves que tenemos acá. Porque uno anda en Estados Unidos hace miles de kilómetros y no encuentra un monte donde se hace sorgo. ¿Está bien? Entonces no hay forma de que haya poblaciones de aves como tenemos en el norte nuestro, en donde tenemos los árboles acá, como me tocó ver, del monte chaqueño acá, le ponemos el sorgo al lado y al lado tiene el agua para tomar agua, para los pajaritos. Entonces tenemos el monte para que duerman, el sorgo para que coman y el agua para que tomen. Entonces gente que hace muchas hectáreas en el norte, que ha cometido el error de hacer sorgo sin tanino, ha tenido serios problemas. Entonces, si el destino es ganadería, no nos preocupemos. O sea, yo creo que dentro de una cantidad de años, o sea, seguramente nos paremos acá y estemos diciendo cómo hacemos para que los taninos no se pierdan durante el ensilado, porque cada vez se le encuentran más propiedades a los taninos, beneficiosas, digamos, ¿no? Incluso ya hay taninos de otros orígenes, ¿no?, del sorgo, que se agregan en las dietas y se los considera protectores de la degradación proteica y promotores del crecimiento. Pero no es tema de esta reunión, digamos. Pero el sorgo necesita tanino para llegar con grano al punto del ensilado. Gracias. Tengo una pregunta por acá, otra él y acá adelante el señor y terminamos por el tema de tiempo. Dale, gracias. Buen día. Hola. Presentaste un porcentaje de materia seca para la confección del silo que a veces se conviene como un poco excesivo, ¿no? A veces dicen que más de 40% materia seca complica la confección. No sé qué tenés para aportar ahí. Yo justamente por eso lo presenté en ese contexto de hablar de relación grano-planta. Cuando la materia seca viene de una alta relación grano-planta y una planta que está verde, lo cual en maíces con buen stay-green se logra y en sorgos es muy fácil lograr, porque por ser un cultivo tropical en general el stay-green que tiene es muy bueno, con lo cual prácticamente te diría que hasta en algunos lugares hasta esperamos que le caiga una helada antes de picarlos, digamos, para mejorar la materia seca. Pero en general, como la materia seca viene de la relación grano-planta, no hay ningún tipo de problema de ensilar un material con 40-45%. No quiere decir que la recomendación sea siempre apuntar a eso. Lo que yo dije es que hasta ahí, dentro de ese rango, ese tipo de materiales te permite llegar. Entonces, hay que mirar las dos cosas. Hay que mirar el estado de madurez del grano. 2/3 de línea leche en maíz es donde se corta la relación grano-planta, se produce la capa negra. Entonces no hay más nada que de la planta entre el grano, lo único que queda de grano es perder humedad. Si en 2/3 línea leche en maíz yo sigo teniendo una planta verde, puedo seguir esperando. Yo puedo seguir esperando porque sé que la digestibilidad no cambia sustancialmente. En el caso de sorgo, si estoy en grano pastoso y sigo teniendo una planta verde, puedo seguir esperando, siempre y cuando tenga garantizado el craqueado del grano. Si no, quizás tenga que tomar la decisión de trabajar un poquito antes para tener un grano con un poquito más de humedad que me dé más chance frente a una menor lesión física del grano de ser aprovechado después. Entonces, las dos cosas hay que mirar, pero lo que es problemático cuando se habla solo de materia seca es la compactación cuando la materia seca alta viene de una planta seca. Pisar una planta seca de maíz en un silo es más o menos como saltar arriba de una de esas colchonetas. O sea, es una cosa que no se compacta nunca. Ahora, si la planta está verde y la materia seca viene de una gran cantidad de grano, no hay ningún problema compactarlo eso. ¿Está bien? Entonces, ahí hay un concepto normalmente erróneo entre la alta materia seca y la imposibilidad de hacer un silo, pensando más que nada en la dificultad de la compactación, pero en realidad siempre pensemos que si la planta está verde, a la hora de hacer el silo no va a haber ningún tipo de problema, digamos.
porque la alta materia seca en ese caso vino de una alta relación grano-planta. El problema cuando la planta está seca. No, uno de los errores también frecuentes que se sabe ver es la falta de planificación por ahí en la decisión del silaje, ¿no es cierto? Por ahí o silos muy dimensionados para que no pasaran las cosas esas que estás explicando vos o distintas categorías de animales que por ahí no necesitan, tienen un silo de demasiada calidad o de inferior calidad. Para que agregara algo acerca de la planificación, que es lo primero de todo para hacer el silo, ¿no? Eso es un tema obviamente clave y uno primero tiene que ver quién es el destinatario, digamos, ¿no? O sea, si uno tiene claro quién va a ser el destinatario, también va a ser claro el tipo de silo que tengo que producir. Ahora bien, independientemente del destinatario y del tipo de silo que yo tenga que producir, hay un tema de rendimiento como el que hablamos y de todos estos pasos que hay que cumplirlos a rajatabla. Y lo que decía el tema del sobredimensionamiento, por ejemplo, una práctica que ha avanzado mucho en Argentina es el tema del autoconsumo, como también la extracción mecanizada. Entonces a mí me ha tocado ir a ciertos lugares en donde primero hacen el silo y después se acuerdan que lo tienen que usar con determinada maquinaria o que tienen que avanzar tanto por día o quieren hacer un autoconsumo con determinada categoría. Y en realidad acá hay una cuenta muy simple a hacer, que es primero, entre lo que está en la cara y lo que llega al comedero no debería pasar más de un día. Primer punto. Entonces, si eso es así, y sabemos que en un metro cúbico de silo tenemos una X cantidad de material, para las condiciones argentinas, supongamos 750 kilos de materia verde por metro cúbico en un silo sorgo, 650 kilos por metro cúbico en un silo maíz pisado, en la bolsa normalmente hablamos por metro lineal, supongamos 3.000 kilos en maíz, 3.200, 3.300 en sorgo, en bolsa 9 pies. Entonces, partiendo de esa base y de lo que tenemos que avanzar por día en una cara, que depende de la compactación que tenga, pero en general, para ese tipo de compactaciones podríamos decir que en los meses fríos del año deberíamos estar avanzando 30 centímetros en un silo pisado, 50 en una bolsa, y en los meses calientes un 50% más rápido. ¿Eso de dónde sale? De un trabajo de 5 años consecutivos hecho por un grupo de italianos que lo presentaron en 2012 en Finlandia, que relaciona la velocidad de avance en la cara para que no ocurran cambios y se pierda calidad con exposición al aire, con la temperatura promedio ambiental, llegando a la conclusión que en los meses fríos, estamos hablando entre 6 y 12 grados centígrados, se podría avanzar más lento sin problemas, y en los meses cálidos, entre 22 y 30 grados, habría que avanzar un 50% más rápido. Entonces, cuando uno tiene esas variables en la cabeza, uno puede diagramar claramente el tamaño que tiene que tener un búnker, o si me conviene hacer bolsa, por ejemplo. Porque un silo va a ser medio difícil de que yo lo pueda manejar adecuadamente en la fase de extracción. Esas cuentas, si usted tiene acceso a la página de la Cámara de Contratistas Forrajeros, ahí hay alguna hoja de Excel que en algún momento yo hice, digamos, donde uno pone cantidad de animales, tamaño del rodeo, requerimientos, etcétera, y más o menos le ayuda al dimensionamiento de un silo, o si conviene tomar la decisión de hacer una bolsa. Pero sin duda, ¿no?, que lo primero que tenemos que hacer es mirar al sistema en su conjunto, y ver no solo el destinatario, que en definitiva, sino también el sistema de suministro, que son quienes definen un poco, o sea, lo que vamos a estar haciendo en la generalidad de las situaciones. Bueno, por tema de tiempo hacemos la última pregunta. Sí, ¿qué tal? Decime, durante el proceso de ensilado, ¿se puede hacer la corrección proteica con alguna fuente y poderlo usar en recría con autoconsumo? Normalmente ha habido en alguna época gente que ha tomado la decisión, por ejemplo, el agregado de urea en los silos al momento de la confección. No conozco por ahí muchas, bueno, en Brasil hay alguna cosa hecha con peles de pulpa de citrus y demás en otro tipo de silos, pero en general uno tiene que pensar lo siguiente. Yo entiendo que, digamos, acá lo que estamos pensando es en el autoconsumo, y por ahí, digamos, uno a la hora del suministro no tiene mucha mecanización y posibilidades de mezclar con un suplemento proteico.
Pero, por ejemplo, en el caso de la urea dentro de la masa de un silo se hidroliza amoníaco, el amoníaco capta hidrógenos del medio, se transforma en amonio y sube el pH. Entonces nosotros con el ensilado lo que queremos es bajar el pH y al agregarle urea lo que estamos haciendo es lo contrario. Entonces yo siempre lo que recomiendo es más vale la corrección en un comedero o con algún tipo de sal proteica por ahí, pero hoy quizás para los que tenemos problemas desde el punto de vista de logística y suministro, también los concentrados los podemos hacer en autoconsumo. O sea, hoy con uno de estos comederos tipo de pollo, dependiendo del nivel de sólidos que usted tenga en el agua del establecimiento, usted puede corregir con cloruro de sodio, agregándolo dentro de la misma granulometría del concentrado que armó, lo puede agregar en la ración entre un 10 o un 20% dependiendo de la categoría, y usted logra un consumo limitado del concentrado que le permite corregir la deficiencia que está teniendo, y no necesita más que una vez por semana llenar por ahí ese comedero de autoconsumo, que los hay redondos, rectangulares, de madera, de lo que quiera, digamos. Y la verdad que eso simplifica bastante. Porque después hay otra cosa más, y con esto termino. Es muy difícil también ser, digamos, correcto a la hora de mezclar algo al momento del ensilado. Después usted se va a encontrar que hay sectores del silo que tienen mucho más concentración de nitrógeno que otros, y eso simplemente fue porque es muy difícil a la hora. Nosotros hemos probado incluso con un dosificador de leguminosas en la boca de la embolsadora, en un trabajo que yo hice en Estados Unidos cuando en el 2008 estaba allá, justamente evaluando esto, pero con fuentes de liberación controlada de nitrógeno. O sea, en vez de usar urea, usamos como los fertilizantes, digamos, que son de liberación lenta, bueno, el mismo tipo de fuentes que hay para nutrición animal, un poco buscando dentro de qué niveles de contenido de agua uno logra que la perla esa con el nitrógeno dentro se preserve tal cual y no interfiera en el proceso del ensilaje. Para los maíces que ensilamos en esa época en Estados Unidos, en realidad no logramos básicamente que no se disuelva el nitrógeno. Yo creo que hay que trabajar con materias secas más altas para poder lograr que no haya actividad agua y no se pierda ese nitrógeno e interfiera con el proceso de ensilaje. Bueno, con esto le damos el cierre al taller. La verdad que una charla muy buena nos diste, Leandro, así que le agradecemos y también agradecemos tanta concurrencia. Gracias.